Y como siempre tenemos invitados especiales en nuestro noticiero. Hoy no es la excepción, tenemos al doctor Rubén Ardaya que nos visita para hablar de varios temas de interés a nivel departamental y nacional. Doctor, tenga usted muy buenas tardes y bienvenido a BN Noticias. Buenas tardes, querido licenciado, estamos aquí dispuestos a afrontar lo que venga. Bien, sabemos que el doctor Rubén Ardaya es un hombre frontal, un hombre, como decimos, sin pelos en la lengua, y por eso es que está invitado hoy para hablar de varios temas. Por ejemplo, doctor, hace unos días se levantó una huelga propiciada por el Comité Pro Santa Cruz, cuando inesperadamente, el 25 de diciembre, se conoce que se levanta la huelga de hambre, que era indefinida. ¿Cuál es su criterio? ¿Por qué se levanta la huelga? ¿Qué pasó con los cívicos? ¿Se desinfla esto o es que es para darle más impulso el próximo año? Yo creo que aquí se tiene que tomar en cuenta en tres aspectos, en tres dimensiones, desde el punto de vista de mi percepción. Es solamente, si usted quiere, una sensación de qué es lo que ha pasado, basado en tres hipótesis. La primera, que posiblemente haya habido una amenaza al gobierno, a la región de Santa Cruz, para llevar adelante tan rápidamente un cambio, porque del gobierno se puede esperar de todo. La segunda, puede haber plata, porque el gobierno desinfló tres hechos graves que tenía contra el gobierno, tanto Achacachi, Camiri y Potosí, y no lo hizo por amor. ¿Por qué se hizo, doctor? Por eso es mi percepción, ¿no? Y la tercera, que se demuestra y se evidencia que la oposición cívica está huérfana de los políticos incapaces, candidatos opositores que no son capaces de hacer una propuesta para de una vez efectivizar el 21F, ya que han tenido que asumir que no es su papel fundamental de los cívicos llevar adelante esta lucha política. La primera idea de ser los partidos políticos, los Carlos Mesa, los Cárdenas y todos estos señores con prontuario en el manejo del poder, ya deberían de haber hecho la propuesta. Sin embargo, los cívicos han tenido que, y como los cívicos no son por naturaleza, no conocen el manejo político. Entonces se equivocan y se han ido equivocando los cívicos. Tendrán las mejores intenciones. Por un lado lo tenemos que primeramente dijeron indefinida, un paro, después aparecieron con un paro temporal y después aparecen con que ya levantan el paro. O sea que no hay claridad porque no tienen estrategia, porque los que tienen estrategia son los políticos. Y se ha evidenciado que los partidos políticos que están queriendo terciar en estas elecciones que vienen no tienen estrategia, son tan neófitos, incapaces. Se habló mucho de la unión de partidos políticos, de oposición. Esa es la principal evidencia que se demuestra que no tienen madurez primero o que están al servicio del gobierno directamente. Porque si usted ve, por un lado está el Carlos Mesa, por el otro lado el Cárdenas, por el otro lado está Doria Medina, etcétera, etcétera. No hay unidad cuando este gobierno es poderoso, cuando este gobierno tiene relaciones internacionales, vínculos peligroso para la soberanía nacional y tiene poder económico, tiene poder político y sobre todo tiene equipo de gente capaz detrás. Mientras estos pobres incapaces, chichuriros, queriendo asumir el poder en Bolivia, difícil, ¿no? Sin tener una perspectiva, una visión de cómo debe de llegar a defender la democracia y cómo debe de recuperarla, porque si vas a ser candidato es porque sos un hombre inteligente, sos un tipo sagaz, tenés sabiduría, pero no estos pobres incapaces que lo que quieren es llegar al poder para seguir robando como lo hicieron antes. Ese es el problema del país ahorita, doctor, que los políticos están aplazados, los que quieren candidatear. Doctor, una activista dijo que mucha gente del pueblo prometió apoyo, pero al final solamente fue boca porque llegaron al momento, hablando de políticos, hablando de gente incluso de instituciones que llegaron a la huelga a decir que sí apoyaban moralmente, pero no había efectividad, no había gente en presencia física en la huelga. ¿Pero por qué razón eso ha pasado? ¿Por qué, doctor? Porque no tiene una lectura adecuada de la realidad. No es lo mismo Santa Cruz que Cochabamba, no es lo mismo Cochabamba que La Paz. Uno tiene que analizar las potencialidades, las realidades internas y externas, la individualidad y la colectividad. No es la misma idiosincrasia, no es el mismo temperamento, ni tiene la misma economía, ni el mismo ritmo económico de vida. La sostenibilidad de una acción determinada, además que se deben de aplicar diversos métodos.
No aplicar solamente una posición. Ahora tienen que repensar, reflexionar lo que se consideran conductores políticos, los aplazados estos, para empezar ya a construir un instrumento de verdad primero, pero basado en una estrategia real, tomando en cuenta las diferencias en las regiones, tomando en cuenta los métodos de lucha que no pueden ser lo mismo en La Paz o en el Alto que en Santa Cruz o que en Pando. Entonces todos esos elementos tienen que ser analizados sociológica y políticamente y tiene que ir construyéndose una unidad. Correcto. El gobierno y el movimiento socialismo se fortalece, pierde, gana con esto de las intenciones de la huelga de hambre, que sirvió o no sirvió y para qué, doctor. No, sirvió por lo menos para decirle al gobierno que hay gente descontenta con el manejo que tiene hasta ahora el poder y que queremos que se respete el 21F y la voluntad del pueblo. Entonces, para eso está bien que ha servido, porque hay un año todavía. En este año que viene, ahí tiene que empezar a aplicarse, a reajustarse, a modificarse los métodos de lucha, a empezar a aglutinar en base a un solo instrumento y a un solo liderazgo, pero liderazgo claro. Yo creo que debemos de cambiar a los candidatos. Tiene que ser gente de lucha, no estos papanatas que tenemos. Para mí estos están aplazados. Evo se los come, por más que Evo no tiene derecho a ser candidato. A Evo hay que ponerle un Rafael Quispe. ¿Por qué no hay que ponerle a una Sabina Cuellar? Correcto. ¿Por qué tengo que poner a un niño bonito como Carlos Mesa, que en la primera de cambio se orina en los pantalones? O el otro Doria Medina, que en la primera de cambio renuncia. O Cárdenas, que habla culipandeando. Entonces no es así la cosa. Esto es una lucha política y es seria. Y al ser serio, tenés que estar arriesgando tu vida si es necesario. Y no podés jugar con los intereses de la democracia. No podés jugar con los intereses del pueblo. Y esto es lo que están haciendo estos irresponsables. Por eso son estas pequeñas derrotas que todavía no son una derrota. Por eso para mí es todavía una victoria pírrica del gobierno. Pírrica porque más adelante va a ser una victoria. Pero una victoria de la democracia, no por la capacidad de estos incapaces, sino por la capacidad del pueblo, que no podemos aguantar a ningún tirano que quiera manejar el poder como le da la gana. A propósito de esto que usted está manifestando, doctor, y la coyuntura que se está viviendo, ¿usted cree que se va a poder evitar la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera? No se va a poder evitar. No va a poder candidatear ese señor. Por eso, a eso me voy. Es que tiene tres opciones la situación política ahorita del país. El MAS sobre todo. El MAS le queda una opción. La primera, tomar el poder en una alianza cívico-militar y reconstruirse en el poder mediante una cuasi dictadura. La segunda es llegar adelante un proceso donde las fuerzas aliadas de la oposición llegaran a tomar el poder y destituirlo. Que eso no va a ser gratis. Ni fácil tampoco. Más no le conviene, son más de 200.000 millones de dólares que se han robado estos tipos. No van a salir del poder por amor y por buenas intenciones, o con huelguitas de hambre, o con abrazos, agarrémonos las manos. No es así la cosa. Va a ser la fuerza. Esa es la segunda opción, la violenta. Y la tercera, la más plausible, la más buena que tendría que darse, sería el MAS someterse a un juicio político, ser procesado, tanto Evo como toda su gente, y procesar a los caudillos también neoliberales que han robado en este país, y empezar a limpiar este país, y empezar a reconstruir este país con hombres que no estén comprometidos con tanta saqueo que ha habido a Bolivia. Doctor, quiero hacer una pregunta, si quiere la responde, si quiere no. ¿Usted responde a algún movimiento político, a algún partido político o no? No respondo a nadie más que a mi conciencia. Por eso es que no me ve prendido de ninguno de ellos. Y a mí me han ofrecido pega. Me vienen ofreciendo el gobierno hace rato. ¿Usted lo ha rechazado? Sí, y no es recién, varias veces ya. ¿Por qué? Porque defiendo la democracia. A pesar que no estoy de acuerdo con estos caudillos opositores incapaces, pero defiendo la democracia. A pesar de ello, puedo hasta apoyarlos a estos incapaces. Hasta ahí soy de responsable con este país. Pero no porque ellos sean buenas personas, son incapaces, pícaros. Son gente que me causa escozor en el alma.
porque mi pueblo tiene muchos problemas, más del 70% está en la economía informal, la gente, los padres de familia, ellos saben lo que es sufrir con sus hijos, el asunto de falta de comida, falta de trabajo, y usted vaya a la plaza principal, como un pequeño ejemplo, un botón nomás, y ve mucha gente sentada ahí, no es que se estén divirtiendo, no tienen que trabajar. Correcto. Entonces, y eso duele. Mientras otros están robando y asaltando, o otros han robado y ya son los ricos ahora, y ahora quieren ser poderosos otra vez, y por eso quieren ya el poder. O sea que estamos con dos opciones de dos tendencias, y las dos mafiosas, delictivas, contra el pueblo de Bolivia. Bolivia como pueblo está huérfano. No tiene hombres que lo defienden. Lo que tiene es delincuentes que quieren defender a Bolivia. Imagínense eso. Es como entrar a un burdel a rezar. No puede. Al burdel se va a hacer el sexo solamente. ¿Me entiendes? Estamos en un negocio medio extraño, medio grave para el país. Doctor, con todo lo que usted está diciendo, ¿qué le puede decir justamente al pueblo en general? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la actitud que debe tomar el ciudadano común y corriente que quiere mantener la democracia en Bolivia? La actitud que debe tener el ciudadano común y corriente es no creerles a todos, primera cosa. Segunda cosa, fiscalizarlo. Hacer una pequeña auditoría de acuerdo a sus alcances que tenga la gente y ver si este tipo es rico, es por casualidad o qué trabajó. O si fue solamente de vender hamburguesas Toy o hamburguesas no sé cómo se llaman las que vende. O si fue de ser periodista y no robó nada en el Canal 7, no hizo su picardía en el negociado del gas solidario a la Argentina, no se vendió a 0,7 centavos de dólar el millar de pies cúbicos al Brasil cuando estaba a $7 cada millar de pies cúbicos. Ver si no son unos delincuentes. Y empezar a apoyar al que sea más limpio de todos estos delincuentes. Eso es que creo yo. No, tenemos que defender la democracia. Y tiene que aparecer otra gente. Y eso va a costarnos. Por eso hay mucha tela para cortar todavía. Estamos durante un año va a haber de campaña. Perfecto, querido doctor, agradecido por su presencia aquí en BN Noticias. Esperamos que no sea la primera ni la última, para seguir debatiendo, para seguir hablando de estos temas que interesan a toda una ciudadanía y a nuestra sociedad. Una última cosa. Claro que sí. Le sugiero a estos opositores que traten de reunirse y empezar a analizar, construir un solo instrumento, con un solo liderazgo y sobre todo rodeado de gente inteligente, no de estos tontos útiles que tienen pagándole como funcionarios los partidos políticos y que no tienen la capacidad de construir una alternativa a este país. Unificación. Unificación, pero seria y respaldada en una estrategia de cambio del proceso de cambio. Agradecido, doctor, y también bienvenido para cualquier momento para que hablemos de este y todos estos temas que interesan a la ciudad. Gracias, querido licenciado, estamos siempre dispuestos.